Bueno, Hans, primero agradecerte por haber accedido a este encuentro, a este diálogo. Y bueno, yo suelo comenzar un poco pidiéndote que puedas contarme o contarnos algo sobre ti. Pueden haber personas que después vean esta conversación y sepan quién es Hans, pero pueden haber otras personas que por ahí todavía no te conozcan. Entonces, no sé, ¿qué te gustaría compartir de ti mismo? ¿Qué te gustaría como contarnos acerca de ti, de cómo llegaste también a esto de la terapia? Bueno, gracias por pensar en mí, o sea, para este espacio. Em, Como que, no sé, como esto de como pensar, como presentarme, Mm. siempre me complica porque no, a veces siento que es como una invitación a definirme, ¿no? Y no, no resulta cómodo para mí eso. ¿No? Yo recuerdo mucho una anécdota, estuve una vez en Ecuador, bueno, estuve muchas veces en Ecuador, pero en una de ellas en una universidad, y yo no sabía, o sea, yo sabía que iba a participar de un evento, pero no sabía que lo iban a hacer tan protocolar. Y había una maestra de ceremonias con sastre, ¿no? Todo así como muy formal. Eh, y no sé cómo obtuvieron mi currículum. Entonces empezaron a decir cosas de las que yo había estudiado y eso. Y yo dije: "Uy, ¿y eso?". ¿No? Entonces, fue curioso porque luego yo le pedí a otra persona que, por favor, porque al día siguiente iba a tener otro evento en la universidad, otra presentación. Entonces le digo: "Yo no me siento muy cómodo con esas presentaciones. Si es sumamente necesario, yo lo entiendo, pero si se puede obviar, mejor". Y al día siguiente la misma maestra de ceremonia dijo: "Bueno, con nosotros el psicólogo Hans Jara, y no voy a decir nada más de él porque a él no le gusta que lo presente". Entonces, me pareció muy cómico, ¿no? Me sonreí mucho, la verdad. Yo sospecho que ella no se sintió bien si le dijeron algo el día anterior, no sé cómo se lo dijeron tampoco. Igual al final yo me acerqué a decirle que yo prefería que simplemente supieran mi nombre y que seguro que mientras íbamos presentando el evento, pues seguro alguna pregunta o alguna cosa iba a pasar, como para que se me pueda ir conociendo un poquito, ¿no? Eh, y que Probablemente si alguien le había. la desordenaste, probablemente ya estaba lista y preparada con, con toda tu presentación protocolar y todo, y claro, tienen que haberle dicho, no. Sí, al segundo día le dijeron creo que no, ¿no? Entonces, porque el primer día lo hizo, o sea, leyó toda, yo no sé de dónde la sacó. Y al segundo día dijo eso, ¿no? Entonces yo me acerqué al final para pedirle que no, o sea, que no se vaya a incomodar, que no fue mi Claro, intención, ¿no? Sino que prefiero no. Fue muy curioso. qué bueno que no partí leyendo tu currículum porque lo tengo acá, no, mentira. Ya empezaba a transpirar. No, 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 tranquilo, tranquilo. Algo sabía o algo intuía de lo que te podía hacer sentir cómodo, ¿no? Por eso preferí dejarlo abierto a lo que tú quisieras compartir y sabía que no te iba a acomodar mucho lo protocolar y lo curricular. Mm. Sí, si tuviera que pensar en Hans, así como en una tercera persona, yo diría que una persona común, ¿no? Digo, no sé qué se puede entender por común, pero pienso yo en común como alguien que se levanta, que se prepara el desayuno, que prepara el desayuno para él, para la esposa, que, que a veces tiende la cama, que a veces no la tiende, eh, que a veces hace ejercicio, a veces no.
que a veces está con ganas de leer harto y hay días que trata de leer lo que puede porque también quiere leer, pero la vida está apretada. mm, Eso, ¿no? Bueno, ya un poco el trabajo en el centro latino, el conversar con la gente. mm, Eso, o sea, una persona que hace cosas que le gustan mucho, eh, y que trata de recibir la vida como se va plantando también, ¿no? O sea, mm, sin mayor expectativa de la vida, o sea, ¿mm? Yo mm, diría eso de Hans, ¿no? Entonces, eso, una persona común, digo, no. mm. De hecho, al tiro me hace pensar también en cuando uno está con otra persona, me refiero como en algo más terapéutico y cuando, como las formas de conocer al otro, como cuando uno bueno, le pregunta qué cosas te Mm, gustan, como que estaba pensando al tiro en eso, en que quizás no es algo sobre lo cual uno reflexione mucho, sino que es como se da, ¿cierto? Que la persona llega a la consulta y bueno, no sé cómo lo harás tú, quizás ahí eh, me puedas contar, pero estaba pensando ahora en lo importante que es conocer al otro, pero desde un lugar que quizás al otro le haga sentir cómodo o le guste ser conocido. Entonces quizás como cuando uno está con una persona, con una pareja, una familia, como bueno, no sé, estaba pensando en como en la forma en que uno podría pedirles como que se presenten, quizás a través de las cosas que les gustan, no sé, estaba ahora como pensando en lo importante de eso también, de cómo conocemos al otro, si lo damos por hecho o no. Cuando yo partí quizás no me detenía mucho en eso, ahora me estoy deteniendo más en tratar de averiguar y ujú, saber un poquito más de lo que al otro le apasiona, lo que al otro lo mueve. Creo que eso puede ser muy, muy importante también. Entonces, me quedé pensando en todo eso a propósito de esta presentación o esta definición. No sé cómo lo mm. haces tú cuando conoces a una persona por primera vez, cuando llegan a consultarte. Mm, Pregunto un poco que me cuente de ella, ¿no? Cuéntame de ti un poquito. Mm, ¿Trabajas, estudias? ¿Qué haces? ¿Qué te gusta hacer? mm, ¿No? Entonces, lo que tú quieras contarme de ti, ¿no? mm, Entonces, como para ir conociéndote un poquito. mm, Eso, y ahí se va hilando la conversación, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay gente que he podido conversar con gente que se dedica a escribir, ¿no? Y me dijo, bueno, yo escribo. Ah, no, entonces yo digo, no es muy común conversar con alguien que escribe, mm, ¿no? Entonces, ¿desde cuándo escribes? ¿No? Entonces, ¿cómo es eso de escribir? ¿No? Que me mm, cuente un poco, ¿no? Hay gente que trabaja así, como administrador, administradora. ¿Y eso cómo lo elegiste? ¿Cómo pensaste en eso? ¿Cuánto tiempo tienes trabajando en eso? mm, Eso, sí, un poco por ahí, mm, ¿no? O sea, yo creo que es importante que las personas noten que hay un interés genuino mm, por por conocerles, mm, ¿no? Entonces, eh, de hecho, la gente lo dice a veces, ¿no? Hay gente que lo dice, eh, es diferente esta conversación, dice, ¿no? Porque esto sí parece una conversación, ¿no? Entonces, no, un eh, lo- cuestionario. eh, sí, me aplicaban test o Mm, me preguntaban ciertas cosas muy puntuales, mm, pero me ha gustado esto porque esto sí parece una conversación, ¿no? Entonces, es como, ya, está bien, mm, ¿no? O sea, está bueno. mm, Yo creo que es importante conversar con las personas independientemente de lo que les ha pasado en la vida, en torno a por qué les hace buscar a alguien con quien hablar, mm, ¿no?
Entonces, yo quiero conversar con la persona, no con su problema, ¿no? Entonces, eso para mí es Mm, importante, mm. ¿no? Mm. Sí, y ahí yo creo que, bueno, para las personas que a lo mejor no conocen mucho respecto al lugar desde el cual tú te paras también para eso, que es este enfoque, terapia o práctica centrada en soluciones. No sé cuál es el nombre que a ti te acomode más. Algunos hablan de terapia, otros hablan de práctica, ex- extendiendo los márgenes de las aplicaciones que tiene también esta manera o esta modalidad de, de apoyar a otros. Entonces, quizás conversar un poco de eso, pensando en que esta conversación la puedan escuchar estudiantes o personas que no saben mucho qué es lo que es esto centrado en soluciones. Yo creo que puede ir dando luces también de, de lo que para ti es importante o desde el lugar desde donde tú conversas también con otros o con otras. Sí, es cierto. Yo trabajo parado desde esta cosa, desde esta mirada de la práctica centrada en soluciones. Digo cosa porque siempre llevo presente que el Steve, cuando le preguntaban, ¿eso que ustedes hacen es terapia, coaching, consejería, asesoramiento? ¿Qué es? ¿No? Y Steve, suelto de huesos, solía responder, incluso yo no tuve el gusto de conocerlo, pero me lo imagino como diciendo, eh, ellos, por el equipo de Milwaukee, le llaman terapia. Yo le llamo la cosa esa, ¿no? Entonces yo imagino que si alguien escuchara que alguien hace una cosa, eso no sería muy académico, ¿no? O sea, es raro, es como un charlatán, ¿no? Está haciendo una cosa, ¿qué hace en realidad, no? Cuando en realidad era un trabajo sumamente académico, sumamente serio, ¿no? Eh, Porque además surgió de la investigación, de la práctica misma, ¿no? Y sí me gusta pensar más en la palabra práctica, mm, porque en poquito más de 40 años que tiene de vida esto, ha cruzado la pared, la puerta de la sala de terapia, ¿no? Por un lado, y se ha llevado a contextos como los colegios, las universidades. Hay en el mundo colegios completos que trabajan desde esta lógica, desde este pensamiento. Incluso hay 2 universidades en el mundo que están muy, muy imbuidas desde lo centrado en soluciones. Eh, También obviamente se lo ha llevado a las empresas, al trabajo con comunidades. En los últimos 5 años, Gus Shannon está trabajando desde la justicia social, ¿no? Entonces, y algo que también están trabajando mucho en Sudáfrica, entonces con comunidades, entonces, sí, o sea, digo, desde hace 5 años porque se hace más visible, pero revisando documentos hay como más atrás todavía, ¿no? Incluso el mismo equipo de Milwaukee, yo creo que en sus inicios el trabajo era también muy, muy ligado a esta idea de la justicia social, porque trabajaban básicamente con personas que la estaban pasando súper mal, y que lamentablemente por la condición socioeconómica en la que se encontraban, pues le hacían frente a muchos desafíos, ¿no? Y entonces, eh, eso por un lado, porque ya trascendió las paredes, ¿no? Y segundo, porque si uno piensa en este trabajo, en la epistemología, en los principios, los supuestos, no es coherente con la palabra terapia, ¿no? Porque la palabra terapia implica curar, sanar, está vinculada más con esta lógica, ¿no? Eh, y si deshilachamos esto, nos vamos a dar cuenta de que sí, pues no había
le pusieron terapia probablemente, en algún momento Steve algo dijo al respecto, porque, bueno, en ese momento era un poco lo que se estaba haciendo, pensando, pero no porque creían exactamente que era terapia, ¿no? Entonces, eh, porque además no pensaban en la gente como alguien que había que curar, ¿no? Como un enfermo o una enferma, ¿no? Entonces, justo hoy día Terry Pichot contaba un episodio en donde a Steve le preguntan, ¿y tú cómo, cómo hablas con la gente cuando tiene un trastorno como bipolar, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo le llamas? ¿O cómo te acercas, ¿no? Entonces Steve decía, bueno, yo le saludo, hola, mi nombre es Steve, ¿qué tal? Eso. O sea, no, eh, y yo creo que eso es, o sea, sigue siendo contracultural, ¿no? Y a mí me gusta, una de las cosas que he venido desarrollando desde que conozco este trabajo es plantear la idea que esto es un trabajo contracultural, ¿no? O sea, porque va en contra de una lógica establecida acerca de mirar la vida, las personas desde el déficit, ¿no? Desde el error. Eh, entonces, sí me gusta pensar que es una práctica por cómo ya se expandió y dos, porque creo que le hace más sentido pensarla así que circunscribirla a esta cosa de asumir que estoy curando a alguien, ¿no? Entonces, eso, eh, ¿Cómo llega Hans? ¿Cómo es tu travesía? No sé, ¿venías como practicando otros enfoques? ¿Venías desde otro modelo? ¿Cómo te topas con esto centrado en soluciones? ¿Y qué es lo que te empieza como a cautivar? Que imagino que tiene que haber sido algo que no sé, te conquistó de alguna forma, te sedujo. am, para responder eso tengo que ir más atrás todavía. Eh, yo iba a estudiar medicina, ¿Ya? o al menos ese era el plan, ¿no? El plan era estudiar medicina, llegar a los 35 años casado, con 4 hijos, ¿no? Entonces, tenía una organización pensada, o sea, estaba como todo muy pauteado, ¿no? Entonces, incluso a los 40 iba a tener una ONG para trabajar con adolescentes que la estaban pasando mal en la vida, ¿no? Entonces, o sea, todo estaba pauteado, ¿no? El guión estaba escrito. Pero en quinto de secundaria, algo pasó. Yo no recuerdo en concreto qué, pero algo pasó. Pasó que yo puse a medicina, que era mi primera opción vocacional, en cuarto lugar. Y se quedó en primer lugar la opción de estudiar teatro. Mm. eh, y en segundo o tercer lugar, o en segundo lugar un empate, para no poner a la medicina en el cuarto lugar, este, psicología y el sacerdocio, ¿no? Mm. Entonces yo dije que quería, dije así como que a los 16 años tú dices en la casa, ¿no? O sea, como tanteando el terreno, dices, me gustaría estudiar teatro, ¿no? Entonces me miraron y me dijeron, si te quieres morir de hambre, no era broma, digo, o sea, estoy bromeando, o sea, no se tomen esto en serio, es una bromita, ¿no? Entonces dije, no. Entonces, vamos al plan del año pasado, medicina, ¿no? Pasaron varias cosas, entonces yo entré a la universidad en segunda opción a la carrera, bueno, postulé para mi segunda opción, microbiología, ¿no? Entonces, estaba estudiando, me retiré de la universidad, y me fui al convento, ¿no? Entonces, en esos momentos yo estaba muy metido en la parroquia, bueno, pero en esos momentos
tuve una cercanía a la compañía de Jesús, ¿no? Entonces hice un proceso de discernimiento y demás, y entonces tuve una experiencia con la compañía de Jesús. Eh, y yo aprendí mucho en ese tiempo con ellos, ¿no? Que no fue muy grande, pero fue mucho para mí. O sea, yo siento que la vida me giró 180 grados en ese rato, ¿no? Eh, pero luego, yo pensé que también, o sea, la idea de la psicología seguía presente, ¿no? Entonces decía, ser sacerdotes, estudiar psicología, hacen match, ¿no? O sea, completo el paquete, ¿no? Entonces, me di chance de estudiar psicología. em, y para mí era curioso porque el primer ciclo preguntaron en un curso por qué están estudiando psicología, ¿no? Y, y fue curioso porque muchos compañeros, compañeras decían cosas muy, muy personales, ¿no? De las motivaciones. Mm. Y yo decía, porque me gusta escuchar a la gente y porque creo que escuchándolas y creando una conversación útil, la gente encuentra cosas, como que valoren cosas. Y fui avanzando y entonces yo decía, la carrera no es tanto como yo lo había pensado, ¿no? Entonces habían cursos terribles para mí, como el de pruebas psicométricas, proyectivas. Digo, respeto mucho a la gente que las usa y que las enseña, está genial, pero yo sufría mucho. Mm. Igual sacaba buenas notas, pero igual sufría mucho, ¿no? Presentar informes todas las semanas, ¿no? Además lo llevábamos en el mismo semestre, llevábamos proyectivas 1, psicometría 1, entonces era como presentar informes de 5 o 8 informes de uno y 5 o 8 informes del otro. Entonces era terrible eso, ¿no? Pero bueno, decía, bueno, ya estoy aquí, vale, ya he cambiado de opciones más de una vez, ya no voy a cambiar porque además ya no tengo, ¿no? Entonces, y ya más o menos como al final, en el último tramo de la carrera, la cosa se acomodó. Yo empecé a coquetear con la Gestalt, nunca me formé con la Gestalt, ¿no? Porque la Gestalt tenía un concepto que a mí me conectaba con la compañía de Jesús, que era el aquí y ahora, pero era mirado de manera diferente, ¿no? Entonces ahí es como cuando yo decía, no está tan pensado como lo miraba el Ignacio de Loyola, pero vale, interesante igual. Entonces había un coqueteo, entonces luego conozco lo sistémico, ¿no? La terapia familiar sistémica, y digo, esto está interesante, es novedoso, está interesante. mm". Y me gustaba mucho este tono de lo relacional, ¿no? Que también había conectado mucho con los jesuitas por esta cuestión de la vida comunitaria, ¿no? O sea, aprender a cuidarte, a cuidar tu individualidad, pero a saber que tu individualidad tampoco es tan solo tuya, Mm. ¿no? Entonces eso como que me conectaba y decía, qué interesante esto. Entonces, entre el coqueteo con la gestal y conocer lo sistémico, luego empecé a hacer una formación en terapia sistémica breve y entonces ahí había el match de lo narrativo, lo centrado en soluciones y lo estratégico. Y Lo llamado Cosmo. entonces ya entrábamos un poquito a lo postestructural, a la posmodernidad, ¿no? Entonces, yo dije, qué interesante, ¿no? Pero lo centrado en soluciones me parecía algo así como, en su momento, innovador, fresco y muy práctico, ¿sí? Sin que eso signifique, eh, sin que eso signifique muy, muy por encimita, ¿no? Como a veces se suele pensar. Mm.
Y me hacía sentido porque yo decía, bueno, en la vida misma, o sea, mi familia la hemos pasado mirando qué hacer, no enrollándonos tanto en el problema. Y por otro lado, mi experiencia en la compañía, el pensamiento jesuita muchas veces está pensado desde ahí, desde algo más práctico, ¿no? O sea, sí hay momento para pensar, para complejizar el pensamiento y todo, pero también hay que ser muy práctico, ¿no? Entonces, pensé más en eso, me gustó más eso y me posicioné más desde eso. eh, y decidí quedarme parado ahí, ¿no? Entonces, más que en lo sistémico breve o ir por lo estructural y en ese momento ir por lo narrativo, pues decidí plantearme en los centros de soluciones, ¿no? Entonces, igual me puse a estudiar otras cosas también, ¿no? Pero era curioso porque lo estudiaba, aplicaba tal cual me decían que había que aplicar porque había que presentar evidencia de que estabas haciendo esto, porque obviamente si estás estudiando una formación de una cosa o de otra, pues tienes que, ¿no? Pero usualmente me jalaba lo centrado en soluciones, ¿no? O sea, terminaba siendo centrado en soluciones, ¿no? Eh, entonces decidí quedarme ahí, me acomodé mucho ahí, me sentí muy en el disfrute, ¿no? Eh, yo me permitía o se me permitía conectar con el sentido del humor, ¿no? Entonces, nada de lo acartonado, entonces, pues yo estaba, o sea, estaba muy contento con eso, ¿no? Entonces, y cada vez que yo veía a la gente que lograba cosas interesantes en unas 2 semanas, o sea, yo decía, qué loco, o sea, qué bacán, o sea, yo no, la gente no tiene por qué estar sufriendo tanto tiempo, o sea, ¿no? Entonces, o sea, no estoy diciendo que siempre va a ser así, pero muchas veces pasaba eso, ¿no? Entonces, eh, bien, ¿no? Entonces estuvo genial. Yo, fue más o menos así, ¿no? Luego ya pasaron algunos años e hice una formación en prácticas narrativas, ¿no? Con los pranas, con Mm, Ítalo, con Caro, ¿no? Me gustó mucho conocer la terapia narrativa, al menos de cómo me la presentaron ellos, ¿no? Tengo que reconocer que sí me ha gustado mucho esto. eh, pero en definitiva, yo me he quedado parado en mm, lo centrado en soluciones, ¿no? Luego hice una maestría en prácticas colaborativas ideológicas, muy bonito, muy interesante. Yo creo que le ha aportado cosas a mi trabajo, eh, pero vuelvo a repetir, me he quedado parado aquí, mm, eh, pensando otra vez en Steve, porque incluso hasta resuena esto, ¿no? O sea, Steve dice, para ser alguien que trabaja de lo centrado en soluciones, hay que ser perezoso, ¿no? Está diseñado para gente perezosa, ¿no? Entonces yo digo, pucha, hasta en eso me conecta, ¿no? O sea, yo soy muy perezoso, ¿no? O sea, a mí me gusta ir muy despacio en la vida, aunque no parece, ¿no? Es raro porque mucha gente me dice, despacio tú, pero si te vemos haciendo esto y el otro arriba y abajo, no sé, yo estoy yendo despacio a mi ritmo, o sea, la vida me espera. Digo, a veces pienso así, ¿no? De manera soberbia probablemente, pero, ¿no? Entonces, yo recuerdo mucho a mi mamá diciéndome eso desde chiquillo, o sea, es como, me dice, ¿tú crees que la vida te va a esperar, no? Y digo, ¿por qué no? ¿No? Entonces, sí, me ha acomodado muchísimo en esto, sobre todo, como te digo, por el conectar con el humor, mm, con la gente, ver a las personas conectar pronto con sus capacidades, sus habilidades. El otro día estaba conversando con una mamá y esta mamá conversábamos y empezaba a decir cosas de ella misma como que es valiente, mm, como que es una mamá extraordinaria, terminó diciendo, ¿no?
Entonces, y una mamá sabia, y entonces decía, todo eso soy yo, ¿no? Yo no me había puesto a pensar en eso. Y se reía ella sola conmigo, ¿no? Entonces yo decía, "Mm", o sea, Qué importante relevar eso. O sea, estoy pensando en lo tremendamente valioso que tiene que haber sido para ella el rescatar, identificarse o volver a conectar con esa sensación de que es una mamá extraordinaria. una mamá extraordinaria, valiente y sabia. Y además vino Ujú. a mí para que yo le dé tips de cómo comunicarse con su hijo, de cómo hacerlo entender a su hijo. Mm. Yo no tengo idea, ¿no? Entonces, ya ella terminó reconociendo sus habilidades y lo que hace y lo que funciona y cómo lo hace. Entonces digo, o sea, si funciona, ¿para qué me voy a mover de aquí? ¿No? ¿Cómo se logra eso? Me causa mucha curiosidad, Hans, de eh, cómo esta mirada o enfocada en soluciones le permita o les permite a las personas como contactar con esta fortaleza o con estos recursos. ¿Cómo se da esa asociación de, no sé, como tú estás mirando también eso y al estar mirando aquello que no tiene que ver con el problema, le permite al otro también poder mirarlo? ¿Cómo se conecta estas prácticas con como con el resultado de que la persona logra mirar o conectarse con su fortaleza? Yo creo que es un proceso, ¿no? Em, Cuando yo enseñaba en la universidad, enseñaba varios cursos, ¿no? Enseñaba cosas como psicología de la felicidad o ciencia de la felicidad. Era muy chistoso porque yo lo enseñaba pensando en que no había que enseñar esto para que sean felices, ¿no? E incluso les decía a los chicos, si no creer en la felicidad les hace felices, está genial, ¿no? Y disculpen que quien les viene a enseñar la felicidad tenga esta cara, ¿no? Entonces, enseñaba cosas como esas, enseñaba creatividad, ¿no? Mm, Yo no me consideraba un profesor como para que enseñe creatividad, pero lo enseñaba. Y enseñaba cosas quizá un tanto más inspiradoras o interesantes, como entrevista psicológica, ya más de la carrera, psicología clínica, y un curso que he llevado siempre en el corazón, que es formación de padres y docentes en contextos educativos. Es un curso, en teoría, del área educativa, pero yo creo que tiene un mix con varias cosas, ¿no? Pero en el curso de entrevista psicológica, yo le decía a los chicos y a las chicas, solo tenemos una oportunidad, no tenemos más. Quítense de la idea que la gente tiene que volver una segunda vez o va a venir varias veces a verles. ¿Eh? Porque solo tenemos una oportunidad. La gente nos va a dar una oportunidad, no nos va a dar más. ¿Mm? Entonces, y esa oportunidad tiene que ver con el hecho de reconocer eh, que las personas dan el primer paso. Entonces yo siempre creo que la gente da un salto de fe al Mm. buscarnos, ¿sí? Y eso hay que reconocerle a la gente. Y la mejor manera de reconocerle ese salto de fe a la gente es cooperar con ellas. Y la mejor manera de cooperar con ellas es, primero, que noten el interés genuino que uno tiene en ellas y luego, aparte de lo contracultural que ya hablé, de que es algo que me gusta mucho acuñar dentro del trabajo centrado en soluciones, vengo trabajando en un concepto que se llama confianza radical. Entonces, hay que confiar en la gente.
¿no? Eh, y eso es parte de un proceso. A mí me inquieta mucho, y lo voy a decir con todas sus letras, me incomoda cuando escucho que a veces se piensa en los centros de soluciones como técnicas, mm, ¿no? Es mm, más que eso, es un proceso. mm, O sea, es todo un proceso de construcción, no de construcción en el término derridiano, ¿no? Entonces, si la gente confía en mí, da un salto de fe porque confía en mí, o al menos lo intenta, no me queda más a mí que responder mm, recíprocamente a esa confianza. ¿Cómo? Confiando en que esta persona es capaz. Entonces, cuando yo le pregunto, oye, cuéntame un poquito de ti, ¿qué haces? Entonces, o cuando yo le pregunto, ¿cuál es tu mejor esperanza al venir a conversar conmigo? ¿Sí? No pensando en la esperanza como un término, como una de las tres virtudes teologales, sino, eh, o sea, como, ¿qué espera de este lugar, de este espacio, mm, de mí, ¿no? De todo esto. ¿Ah? Entonces, es un ir conectando, descubriendo con ellas. A mí me gusta mucho pensar en la metáfora del arqueólogo, ¿no? Entonces, un arqueólogo tiene una confianza brutal, radical, de que en ese lugar, en esa loma de tierra, hay una huaca, y hay una cultura, hay vestigios que son atesorados, que hay que descubrirlos otra vez. Y hay que decirle a la gente, mira, tu cultura, qué valiosa, qué linda. Pero no le voy a decir qué valiosa y qué linda porque a mí se me ocurre o porque de pronto me lo imaginé. No, porque tengo evidencia. Acá está la evidencia, ¿no? Entonces, yo creo que es más o menos así, en este confiar en la persona. Yo creo que una de las cosas más bonitas que hace el trabajo centrado en soluciones con nosotros, los que trabajamos desde acá, es invitarnos a confiar en la gente en general. O sea, yo no solo confío en la gente que viene a verme, ¿no? Nadia, mi esposa, suele bromear conmigo, o creo que lo dice en serio, pero lo dice en tono de broma. Ella me dice, ¿cuántas veces te han estafado? Bueno, le digo, no sé, pero yo igual confío, ¿no? De hecho, hoy día, con esto de la pandemia y estas cosas, entonces a veces tenemos que encargarle a una persona de un taxi que nos pueda hacer, que pueda recoger un paquete, ¿no? Y entonces hoy vino una persona y yo le dije, toma el dinero, por favor, ve a este lugar y tráete, por favor, esto que lo van a mandar para mí. Y había pasado una hora y entonces ella me dice, ya pasó una hora. No, pero ya debe venir. Y entonces justo llamo, digo, como, porque me sugirió llamar, entonces yo llamo y le digo, ya ves, está abajo, voy a bajar, ya llegó, está bien, ya llegó. Entonces, yo sí quiero creer y mm, quiero confiar en la gente, en sus cualidades, ¿no? Porque pienso que además esto está conectado con esto que decía James von Foster, ¿no? Esto de actúa de forma tal que se multipliquen las opciones para construir probabilidades, posibilidades, ¿no? Entonces, si actuamos de una manera tal en la conversación, las posibilidades van a crecer. mm, Y creo que si uno actúa desde la confianza, desde esto de, oye, ¿cómo hiciste esto? ¿Cómo se te ocurrió? ¿Me puedes dar un ejemplo? ¿No?
Entonces, tener esta actitud, hay un texto muy bonito que narra de que a Insu le decían que se parece, Insu Kimber, bueno, de repente, haciendo un paréntesis, Insu Kimber, Steve D. Chaser, Yves Lipchitz y Elan Nunnally y otras personas más que podría mencionar aquí, son personas que construyeron esto que llamamos Centrado en Soluciones, el primer equipo, ¿no? El equipo, como decirlo de alguna manera, original. Entonces, volviendo a la historia, Insu era comparada muchas veces con un pitbull, ¿no? Y claro, uno piensa y dice, un pitbull, uy, qué miedo. No, no, no por ahí, aunque más o menos, en el sentido de que, claro, cuando un pitbull agarra, muerde, no No suelta. suelta. Entonces, claro, Insu no tenía esa actitud en torno a mostrarse agresiva, sino cuando podía percatarse de que había una probable habilidad por ahí, entonces, y no soltaba eso hasta que, ¿no? O el ejemplo que se me ocurrió en uno de los viajes que hice a México, bueno, acá en Perú, yo creo que más arriba, mientras más arriba igual, hay limón ácido, ¿no? Yo sé que en Chile el limón ácido es bastante poco común, hay más el otro limón. Entonces yo veía que en México, acá en Perú lo exprimimos, le sacamos todo el jugo que se pueda y ya lo dejamos ahí, ¿no? Pero yo en México veía gente que lo comía, o sea, dejaba solo la cáscara, ¿no? Comía como comer naranja. ¿No? Yo decía, mira, eso es bonito. Es como agarrar, eso es una conversación centrada en soluciones, ¿no? O sea, todo lo que es útil hay que ponerla ahí, Mm. ¿no? Eh, entonces, yo creo que eso, ¿no? Y cuando mostramos esta especie de curiosidad, digo especie de curiosidad, no es porque yo tenga curiosidad en términos de que eh, quiero saber solamente, sino porque cuanto más preguntemos por estas cosas que las personas son capaces de hacer, son las personas las que van a poder notar Mm. lo que saben hacer, como esta mamá de la que hablé hace un rato. Mm. No es tanto esa información para mí, es una información de ella para ella, de Mm. la pareja para la pareja, de la escuela para la escuela, ¿no? Hace 2 años hicimos una investigación muy bonita en un colegio y parte de la investigación era que yo tenga un espacio de capacitación con los profesores. Y entonces, una de las cosas que hicimos dentro de esa capacitación era averiguar, estábamos en el mes de agosto. En el Perú, el año escolar empieza en marzo y termina en diciembre. Entonces estábamos a la mitad del proceso del año escolar y también de la investigación. Y entonces, a la mitad de del año escolar, yo pregunto a los maestros en una reunión, digo, bueno, quiero que ahora podamos identificar todos los logros que hemos tenido como institución educativa. No interesa el nivel inicial, primaria, secundaria, no interesa como institución educativa, porque estaban todos y todas las profesoras. Resultaron, colocando en estos papeles grandes, en estos papelotes, 23 logros. Y entonces yo les digo, bueno, a ver, contemos, 23. Y entonces empezaron a mirarse así como, tenemos 23 logros y no es diciembre, ¿no? Entonces, no es fin de año. Y le digo, ¿qué dice eso de ustedes? ¿Qué dice eso de la institución educativa? ¿Qué diferencia hace saber que en agosto, no en diciembre, tienen 23 logros? ¡Ah! No habíamos pensado, no hubo tiempo para pensar en eso. O sea, y entonces ahora vamos a ver cómo han hecho esto, ¿no? Mm. Y el director también, la directora les miraba diferente, el promotor también Mm. empezaba como a sonreír y entonces era como,
era como entre esta sonrisa así como media avergonzada, pero también al mismo tiempo como que de orgullo, una mezcla ahí, ¿no? Entonces, era muy bonito. Entonces, por eso digo, o sea, no Mm, es para mí, mm. ¿eh? Sí, estaba pensando, bueno, hartas cosas. Me quedé harto con esto de pensar de que tenemos una oportunidad. Entonces estaba pensando en cómo vamos a ocupar esa oportunidad, cómo vamos a ocupar Mm, ese encuentro, que puede ser el encuentro que tengamos, el único encuentro. Creo que eso es un bonito ejercicio, como de pensar de que la persona que está al frente mío, la pareja, la familia o quien sea, no necesariamente va a retornar. Entonces, bueno, ¿cómo queremos aprovechar este tiempo juntos? ¿Sí? Y la importancia de co-construirlo también con el otro, ¿sí? Porque yo puedo tener una idea de cómo aprovechar el tiempo y de lo que yo espero lograr, pero cuánto espacio también le doy al otro para que me pueda decir, ¿sabes qué? A mí me gustaría esto, a mí me gustaría conversar de este tema, me gustaría que fuésemos por este camino y permitirlo también. Entonces estaba como que me quedé también pensando en eso, que es un bonito ejercicio lo que tú planteas de pensar que tenemos un encuentro, tenemos una oportunidad y bueno, que eh, cuántas ganas le vamos a echar a ese encuentro. Creo que hay algo que ocurre con la temporalidad. Si pienso que es solo uno, probablemente me la voy a jugar. Probablemente ahí, acá en Chile se dice vamos a tirar toda la carne a la parrilla, es decir, vamos a ir con todo, o como dicen los españoles, a por todas. Entonces creo que es interesante lo que moviliza, como imaginar, bueno, si tuvieras un solo encuentro, ¿qué harías? ¿Cómo, qué conversaciones tendrías? ¿Cómo, no sé? Creo que eso es algo que quería como subrayar, ¿sí? Destacarlo harto, me quedo ahí como dando vuelta a eso, que es muy importante. Y lo otro es esto último que estabas comentando, Hans, de esta experiencia en la escuela. Bueno, creo que el 80% de mi trabajo consiste en trabajar también en escuela. Eh, y estaba pensando también en lo poco acostumbrados que estamos a hacer el ejercicio de identificar aquello que nos resulta o aquello que va más en la dirección de lo que queremos. ¿Sí? No sé si me explico, es mm, como que lo que veo es que hay una cultura más bien orientada al error, orientada a la dificultad, a diseccionar la dificultad, es decir, ya, te equivocaste, ok, veamos en qué te equivocaste, veamos qué falló acá, veamos cuál fue el paso que hiciste, revisemos, pero con esa lógica. Entonces, siento que también este enfoque centrado en soluciones lo que permite es hacer preguntas o abrir espacios para que se pueda visualizar esto otro, no sé si llamarlo contenido, estos otros elementos que tienen que ver, por ejemplo, lo que hiciste tú de, bueno, ¿cuáles son nuestros logros? Que si tú no lo preguntas, no sé si hubiera surgido de manera espontánea, por esto que te digo de esta cultura que estamos más bien acostumbrados a mirar, pero Hans, te equivocaste en esto fue lo que no hiciste, o hay un ejemplo, no sé de qué, no sé dónde lo leí, tiene que haber sido en enfoque centrado en soluciones, que la profesora probablemente va a tener mayor conciencia de las 10 veces que el estudiante se paró que de la vez en que no lo hizo. mm. ¿Sí? O la vez en que a lo mejor sí, en la excepción, que es otro término que yo sé que es importante. Entonces, me quedé como con esas dos ideas, la importancia de pensarlo como un encuentro y lo poco habituado, lo poco acostumbrados que estamos en eh, mirar aquello que sí nos resulta, en lo que somos buenos, en Mm. las conquistas, como tú decías, las habilidades, cómo superamos algo, ¿ya? Cómo afrontamos, cómo nos agenciamos frente a alguna situación compleja o difícil. eh, pero eso no es muy habitual, creo, ¿no? Espero equivocarme, creo que no es algo que esté muy instalado. Lamentablemente en mi experiencia inmediata no se Por estila eso mucho. digo que es contracultural. Sí,
Hace 3 años me invitaron a una ciudad bonita del Perú, al norte, bien al norte de la costa, Tumbes, frontera con el Ecuador. Entonces me invitó el Círculo de Estudios de Psicología, los chicos, las chicas de la Universidad Nacional de allá. Entonces, conversando con ellos y con ellas, conociéndoles un poco, me contaron que algunos años atrás había habido como mucha una tendencia creciente de adolescentes con intento de suicidio, pero que en el último año eso había decrecido muchísimo. Y al mismo tiempo que me contaron que había habido una creciente tendencia que la gente adolescente intentara suicidarse, me contaron en paralelo las posibles motivaciones. Entonces yo cuando escuché que el último año eso había decrecido mucho, yo pregunté, ¿y qué ha ocurrido para que esto decrezca? No pudieron responderme, ¿no? Entonces, tenemos identificados, yo no sé, pero digo, vamos a pensar que sí, eh, que las causas, ¿no? Que no sé nunca si son las causas. Mm, No hay forma de saber eso a mm, ciencia cierta, pero qué difícil saber cómo ocurren nuestros logros, mm, ¿sí? Entonces, hay una experiencia muy bonita, eh, digo bonita porque fue con mi mamá, ¿no? Mi mamá tiene el diagnóstico de diabetes, ¿no? Entonces, ella a veces no va a su programa de esto del seguro que tiene, ¿no? Entonces, hasta el año pasado ya había dejado como 3 años de ir. Y ya este año entendí un poco más por qué dejó de ir, pero, o al menos alguna idea más que entender completamente. Pero bueno, viendo la historia, mi hermana me llama, mi hermana que vive con ellos, ella es enfermera técnica, trabaja desde ahí, y entonces me llama y me dice, tu madre está llorando, ¿no? A mí me da mucha risa eso de tu madre, ¿no? Cuando hay cosas como esas, son tu madre, ¿no? Si no es mi mamá. Igual ocurre al papá, a la mamá, ¿no? Tu hijo, y a veces es mi hijo, ¿no? Entonces me la pasa y mi mamá estaba llorando, efectivamente. Entonces le digo, mamá, ¿puedes tomar un vasito con agua para que podamos conversar? Porque estoy atendiendo y le digo, y estoy así como con gente ahí en la sala de espera. Entonces tomó el vasito con agua, entonces le digo, vale, ya te puedo escuchar. ¿Qué pasó? Entonces me contó que había ido al programa y que le había dicho la... Yo sabía que ya había ido como unos 10 días antes al programa y que habían encontrado que estaba con 300 de glucosa. Y dije, de milagro no le he dado coma diabético. Dije, bueno, mm, entonces, pero había ido ahora para su control. Entonces estaba en 290 su glucosa, ¿no? Y la enfermera le había dicho de que si ella se quería morir, de que si ella quería que el pie se le cangrenara, de que si ella quería que los riñones le dejen de funcionar, de que si ella quería perder la vista. Entonces le dijo toda la lista de lo que podría pasarle o morirse, ¿no? Entonces, claro, mi mamá llegó muy conmovida a la casa de ella a llorar, ¿no? Entonces mi hermana estaba muy enojada con la enfermera, me dijo 3 cosas acerca de la enfermera antes de pasarme con mi mamá, que no lo he dicho acá. Entonces, yo le pregunté a mi mamá, ¿y cuánto estás en la glucosa? En 290, hijito. "Mm, vale. O sea, ya no estás en 300. No. ¿Y cómo has hecho para llegar a 290, mamá? Ah, ya no estoy comiendo chocolates. Vale.
Entonces, ¿qué estás comiendo? Estoy comiendo menos arroz. Ujú. Menos pan. Ajá, entonces estás comiendo, ya no comes chocolate, estás comiendo menos pan, estás comiendo menos arroz. ¿Qué estás comiendo más? He empezado a comer más ensaladas. Mm, ok, bien. ¿Qué más? Mm, he empezado a salir media hora a caminar con tu papá, a dar una vuelta y caminar. Mm, qué bien. ¿Qué más? He empezado a tomar más agua. Oye, qué bonito. Entonces me empezó a enumerar un montón de cosas que estaba haciendo. Entonces le pregunté y le dije, mamá, ¿y si has hecho eso en 10 días y tu glucosa está en 290? Si lo sigues haciendo 10 días más, ¿dónde va a estar tu glucosa? Ah, de repente baja otros 10 puntitos, ¿no? De repente. Mm, ok. Entonces, ¿qué crees que podemos hacer, mamá? Seguir haciendo eso, me dijo. Yo creo que sí va a funcionar, porque ya bajé un poco, ¿no? Aunque sea. Sí, mamá, ¿no? Entonces se tranquilizó, conversé con ella 10 minutos, no creo que he conversado más. Entonces se quedó tranquila, ¿no? Entonces yo creo que es eso, Qué buen no, o ejemplo. sea, Mm, es eso. mm. Qué O buen sea, ejemplo. yo pude haberme enojado, igual que mi Mm, hermana, por lo que la enfermera le dijo, ¿no? Pero yo no estoy enojado con la enfermera porque entiendo que la enfermera está haciendo lo mejor que puede mm, desde el conocimiento que tiene mm, y desde el paradigma que está parada, mm, mm, ¿no? Entonces, no es mala enfermera. Y cuando decía que ahora entiendo un poco mejor fue porque ahora les están llamando, mi mamá como persona adulta mayor ya mm, prácticamente, y tiene el diagnóstico de diabetes y tiene el diagnóstico de hipertensión, entonces una persona de riesgo por este tema del COVID, entonces no sale. Entonces del hospital llaman, ¿no? Entonces, o ella tiene a veces alguna teleconsulta de rutina, y entonces la enfermera del programa la contactó y le volvió a repetir cosas parecidas, ¿no? Y me dijo, ay, qué pesada, me dijo esta enfermera, ¿por qué me dirá esas cosas? Pero si yo me estoy cuidando. Bueno, le digo, mamá, si te estás cuidando, síguelo haciendo. mm, Es su trabajo, le digo. Tiene mm, que tratar de asegurarse de alguna forma que te sigues cuidando. mm. Mm, Qué buen ejemplo que pone de relieve que finalmente uno pudiese tomar esos dos caminos. Pudiésemos quizá, te podrías haber enfrascado en haberla retado por tener la glucosa tan alta, en vez de haber destacado el hecho que en algún momento la bajó y cómo lo logró hacer. Estaba pensando como en que puede parecer movimientos bien inocentes o movimientos como muy simples, pero todo lo que puede permitir. Y estoy pensando hasta en que el, el haberte enfocado en la baja de glucosa o en el cómo decrecieron los suicidios en vez de lo otro, eh, siento como que de alguna manera también le permite al otro ver que está haciendo algo, ¿sí? Como, porque imagino que el hacer esa pregunta a tu mamá tiene que haberle hecho a ella darse cuenta que sí venía haciendo algo, que a lo mejor no era tan consciente, o a lo mejor ella misma no le daba el realce porque habían otras voces que estaban dando mayor relevancia a otro número probablemente. mm, Eh, y pensaba un poco en eso, en cuántos logros pasan desapercibidos por la meta. Es decir, como estamos tan enfocados en subir la montaña, que si yo no te veo que estás en la cima, es como Hans, ¿qué pasó? Y a lo mejor caminaste durante una hora y te acercaste muchísimo a la montaña,
pero no estoy viendo eso porque sigo mirándote a ti arriba de la montaña. Eso es lo que espero. Estaba como pensando en esa metáfora, es como mientras no te vea arriba, todo lo demás es como que no importara, como si no fuera un proceso. Entonces, estaba pensando en lo importante de eso, en el ejemplo que das tú, de cómo se podría haber frustrado a tu mamá solamente con haberla retado, por ejemplo, se habría frustrado y probablemente se hubiera desanimado, se hubiera sentido menos capaz, quizás hubiera dicho a sí misma, yo no puedo con esto, no lo voy a bajar. En cambio, el preguntarle cómo lo hizo, no me cabe duda que tiene que haberla hecho sentir, oye, sí, tienes razón, es como, si como más ensalada, si dejo los chocolates, y que puede ser, puede parecer algo tan simple, pero estaba pensando en todo lo que abre, como en lo que multiplica. Entonces, Mm, qué importante eso, como, no sé, como que me quedé pensando en eso, en todo lo que multiplica. Una pregunta es como, a ver, pero ¿qué ha sí, pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado que acá esto es distinto? Acá tú me cuentas que no ocurrió, no sé. ¿Qué pasó ahí? Una simple pregunta, todo lo que abre. y eso a mí me gusta porque es como siempre digo, eh, el trabajo centrado en soluciones, si yo tuviera que así hacer un súper resumen, una súper síntesis, no es otra cosa más que dar cuenta de las diferencias útiles de la gente en su vida. Mm, mm, ¿Qué es diferente? ¿Cómo es esto diferente? ¿Qué está haciendo diferente? ¿Y qué diferencia hace? mm. Oye, co- ¿cómo han logrado que en la familia de ustedes, en donde hay un riesgo mayor, si es que se enferman de COVID, no lo han hecho? Mm. Entonces, lejos de conectar a la gente con el miedo, le conecto con lo que pueden y son capaces no solo de hacer en el futuro, sino de lo que ya vinieron haciendo, Mm, 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 ¿sí? mm, Hay un ejemplo muy bonito que no es mío y que a mí me encanta mucho, es de Terry Pichot, ¿no? Es una de las mujeres que hoy en día es como una eminencia en el trabajo centrado en soluciones. Y ella dice algo muy bonito, ¿no? Eh, el trabajo centrado en soluciones, porque a veces se piensa que es como negar la existencia del problema, mm, y no estamos negando la existencia del problema. O sea, mi mamá es como que yo diga, no, no tiene diabetes. O sea, ya tiene, pero, o sea, entonces ella dice, el trabajo centrado en soluciones es como que vas en la pista, Carretera. en la carretera, a tu casa, en el auto, pero está nevando. Entonces, ¿le pones atención a la nieve? ¿Paras el carro porque está nevando y entonces te preguntas, ¿qué hago ahora? ¿O prestas más atención al camino y al lugar donde quieres llegar? Si prestas atención al camino y a donde quieres llegar, ¿estás negando la existencia de la nieve? No, no estamos negando la existencia de la nieve. Mm, mm, O sea, sí hay una dificultad, está nevando, obvio, mm. pero Claro, el quedarnos pensando, mirando la nieve, no va a conducirnos necesariamente a donde queremos llegar. no. Mm, 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 ¿Que es válido parar y pensar? Sí, es válido y es útil, pero tenemos que pasar a la acción también, mm, 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 ¿no? Insu Kimber dice algo muy bonito cuando se habla sobre los futuros preferidos, esto que hoy hablamos más de futuros preferidos,
que es esto de la pregunta del milagro, que yo mm, siempre digo, no es la pregunta del milagro, son las preguntas en una conversación para construir un milagro. Ella dice, cuando el milagro ya está diseñado, que además no lo diseña uno, lo diseña la gente, ella dice, ha llegado el momento de que la persona se convierta en una hacedora de milagros. No de la palabra milagro en el contexto religioso, mm, sino en esta capacidad que tengo yo de hacer algo. ¿Eh? Entonces, sí, o sea, no va a servir de nada construir una conversación en donde la gente diseñe, imagine, construya, use toda su creatividad para ver cómo sería su vida tras vencer al problema. Si la persona no va a poner mm, en acciones eso. mm, mm. Quedaría solo como un ejercicio de mental, o de imaginería, o En Perú sería, dicho de manera criolla, una cosa fea, no lo voy a decir, pero sí, eso. sí. Y pensaba, bueno, y quizás ya para ir cerrando nuestro encuentro, eh, en lo importante de cómo estas preguntas de esto que, no sé, que tú decías de la diferencia, la estaba Ujú. pensando en como bocanadas de aire, estaba pensando en cómo el problema, los conflictos o el nombre que se le quiera poner, oprimen a la persona de tal forma, ejercen tal opresión y malestar que la persona pueda contactarse o tomar contacto con momentos en su vida o instancias en las cuales fue diferente. Me imagino que es como salir fuera del agua a respirar. Me imagino que eso también debe generar una sensación de, porque he estado tan identificado y he estado tan metido en que no puedo. Me acuerdo algo que escribió Marcelo Seveiro, de que el síntoma va menoscabando el autoestima de la persona, va generando también un estrés. Es decir, esto que me está afectando, este problema, no es inocuo. Es decir, también me ha ido generando un malestar. Entonces, cómo el poder mirar o tomar contacto con estas otras áreas que no están saturadas del problema o que están como al margen del problema, es como recargar pilas, es como cargar combustible para poder seguir en el proceso, ¿sí? Sí, Es como ir en este auto que tú decías con la nieve y quizás, bueno, parar un momento bajo techo o a una estación de, no sé, de gasolina, comerme algo, tomarme algo calientito y para poder después volver al camino, volver a la ruta. sí. Y en donde vas a tener que estar atento, atenta, porque necesitas llegar ahí, Mm, quieres llegar ahí, mm, ¿no? Eh, sin que ese querer llegar ahí no signifique que hay cosas en medio, mm, mm, ¿no? Entonces, sin que invisibilicemos también otras cosas, ¿no? En Latinoamérica hay muchas cosas que a veces se quieren hacer, aprovechar un poquito como colgarse de esta idea y como que invisibilizar, ¿no? No, no es esa la idea del trabajo centrado en soluciones, mm, ¿no? mm, Pero sí es acompañar a la persona a que pueda ir conectando con ella, con lo mejor que sabía hacer, con lo que ya estuvo haciendo, mm, para que le pueda, de alguna manera, eso que se vio o se ve así como súper lejos de posible, se mm, empiece a acercar, mm, mm, ¿no? Y se pueda empezar a sentir como más capaz, mm, ¿no? mm, Entonces, usualmente después de la primera conversación con la gente, yo pregunto siempre esto después de cada conversación, pero cuando es la primera vez, es muy bonita las respuestas porque la gente me dice, me voy con más esperanza. mm, O sea, me voy pensando que yo sí puedo, mm,
¿no? Entonces, y eso ya es bastante, Mm, mm, ¿no? Entonces, no me has dicho tú qué hacer, pero me voy pensando que yo sí puedo. Me he dado cuenta que yo ya lo hice. Mm. Entonces, eh, porque en los últimos 6 años yo me propuse hacer algo que Steve decía. Steve decía, la conversación es la intervención en sí, ¿no? Entonces, la con- preocúpate de construir una conversación tan potente que sea la conversación la que le diga a la persona por dónde ir, mm, qué hacer, mm, ¿no? Entonces, y acá viene un poquito esto del aporte que lo conecto con el trabajo de las prácticas colaborativas y dialógicas, ¿no? Cuando tuvimos clase con Kenneth Gergen, eh, a Kenneth Gergen se le hizo un reconocimiento acerca de un logro y Kenneth dijo, no, yo no he hecho, yo no soy, ha sido la conversación. mm, Entonces yo dije, este hombre transpira lo colaborativo, lo dialógico, lo socioconstruccionista, o sea, lo transpira, o sea, sacó el cuerpo para poner al centro la conversación. O sea, es Kenneth Gergen, oye, o sea, ¿no? No, yo no soy. Clac, está ahí, eso es la cosa, ¿no? Entonces, eso para mí conecta mucho eh, con esto otro que decía Steve, ¿no? O sea, preocúpate de construir una conversación lo suficientemente poderosa como para que la conversación le diga a las personas, oye, por aquí, mm, siga usted por aquí, ¿no? Que parece fácil, no lo es, ¿no? Insu, Steve decían siempre esto, ¿no? Hacer este trabajo parece fácil, pero no es fácil, es simple. Y lo simple no es fácil, mm, ¿no? mm, Eh, pero es muy bonito, divertido, digo, ¿no? Yo me la paso bien, ¿no? Entonces ahora que estoy más tiempo aquí y atendiendo virtualmente aquí, a veces Nadia me mira y dice, después de que he estado algunas horas atendiendo, me dice, te he escuchado riéndote, ¿estabas atendiendo? Sí, porque así atiendo. O sea, porque, o sea, seguro que hay momentos en donde la gente llora y la pasa mal y cuenta cosas muy desafiantes en la vida, pero la persona no es eso solamente, mm, ¿no? mm, Entonces, eh, confiar en que las personas lo saben, en que las personas saben que tienen un conocimiento importante y que en último caso lo que yo sea es prestar atención, ¿no? mm. La confianza radical que hablabas. Sí, Qué importante apostar por las personas, apostar por el otro y tener esa convicción de que saben, que son capaces, que... mm, poner la piel, mm, sí. poner la piel, Mm, ¿no? O sea, yo creo que eso es sumamente importante, poner la piel en cada conversación, mm, ¿no? O sea, que se note que estás dispuesto a poner la piel. mm, Mm. mm. Bueno, querido Hans, ha sido una conversación que se me ha pasado volando. Creo que podríamos haber seguido 3 horas más fácilmente, pero en virtud también del tiempo, de respetar nuestros tiempos, respetar tu tiempo también. No me queda más que agradecerte, darte las gracias por la disposición, por la buena onda, por haber querido
apenas te comenté de esta idea de conversar, decir que sí. Espero que no se agote acá, espero que podamos tener más conversaciones, de ir generando mayores posibilidades, que a lo mejor el próximo año se puedan sumar estudiantes, como lo habíamos conversado en algún momento. Así que, nada, agradecerte y bueno, y decirte que me quedan ahí dando vueltas muchas cosas. Estoy seguro que las personas que Qué, escuchen esta qué bueno. conversación van a quedar reflexionando muchas cosas. Así que por mi parte me quedo muy contento de la conversación, era lo que esperaba, poder disfrutarla y quedarme, que me generara cosas en mi cabeza, así que créeme que sí, me quedé dando vueltas muchas ideas. Así que eso, nada más que agradecerte, Hans. Qué lindo escuchar eso. Sí, yo también me voy con algunas cosas, algunas ideas. Me ha gustado mucho, por ejemplo, esta metáfora de cuando la gente sale del agua para tomar aire, ¿no? Yo tenía otra, pero me gusta más esa. Una muy parecida, pero esa me gusta más, porque es la persona la que está haciendo algo ahí. Me gusta más. Em, y yo creo que sí, las conversaciones no se agotan, ¿no? Se quedan abiertas, ¿no? Acá, acá tenemos una canción de El Hippie High, entonces es como nos vamos a volver a ver seguro. Y gracias a ti por la invitación, por pensar en mí. Y nada, invitar a la gente que si quiere rondar por las redes del Centro Latino, por ahí, que nos miren. A veces contamos cosas útiles, otras no tantas, pero a veces sí. Y por ahí estamos dejando un espacio un podcast que hemos empezado a hacer. Entonces, también hay algunas ideas frescas por ahí, dichas de manera lúdica, no tan formal, ¿no? Contar un poco esto de una manera así, fresca, ¿no? Entonces, cuando gusten el podcast lo pueden escuchar, ¿no? Está en Spotify, creo, me parece, y en otras plataformas, ¿no? Pero Voy a, digo, de hecho, lo voy a dejar. Cuando cuelgue el video, voy a dejar abajo la página del Centro Latino, para que puedan ver este podcast que comenta. Así que va a estar ahí para quien quiera conocer un poquitito más de ti, conocer un poquito más del trabajo que realizas también desde el Centro Latino, las formaciones. Así que sí, invitados, invitadas todos a que puedan también ahí curiosear y saber un poco más de Hans y del Centro Latino. de la práctica, sobre todo. Y de la práctica, sí, sí. Así que quedan todos cordialmente invitados e invitadas. Así que, Hans, un abrazo gigante, que tengas una buena noche y estamos en contacto. Cuídate, gracias por Cuídate, la que esté muy invitación. bien. Hasta prontito. Chao. Chau.